televidentes, gracias por tenernos en sus hogares. Hoy vamos a abordar un tema muy especial y se trata un poco de destacar las diferencias que existen entre un whisky y un vino. Me acompaña como siempre Sebastián Cárdenas. Empecemos, Sebastián, ¿qué te parece hablando sobre el consumo de esta bebida? ¿Cuál es la producción mundial? ¿Cuál es el consumo per cápita del vino? Hostilio, buenas tardes, una vez más un placer y muchas gracias por la invitación. A ver, el tema del vino, normalmente, y eso creo que lo he comentado en otros programas, la Organización Internacional de la Vid y del Vino tiene pues unas estadísticas muy generales. De hecho, no hace mucho eligieron un nuevo presidente, es un presidente español, y para este año 2018 nuevamente se ha alcanzado récords en la producción de millones de hectolitros de vino en el mundo, manteniéndose a la cabeza Italia, seguido de Francia, seguido de España, y posteriormente viene pues lo que es Argentina, Estados Unidos, Argentina, Chile, Australia, China, como te decía también, que se viene sumando en esta producción del vino. Más o menos el tema per cápita se maneja, digamos que a nivel por país, ¿no? Habría que buscar las estadísticas específicas por país, pero el otro día yo revisaba y veía de que el vino más o menos ya está ubicado entre el cuarto o el quinto lugar como bebida alcohólica que se consume a nivel mundial. Así que, si bien es cierto, en unos países está disminuyendo el consumo de vino, parece increíble, pero más bien en otros países ha empezado a aumentar este tema del consumo por la cultura, ¿no? Tú estabas hablando obviamente de producción, porque entiendo que el consumo y producción, los países no guardan la misma relación. Entonces, hay países que tienen más de 50 litros de consumo per cápita. Entre ellos estará Italia, entre ellos estará Francia, probablemente. España sé que se ubica mucho más por debajo, está alrededor de 25 litros, algo así, per cápita al año. ¿Qué pasa con el Ecuador? ¿Tenemos estadísticas que puedan ser creíbles sobre el consumo de vino en Ecuador? Bueno, estadísticamente todavía yo no he visto que exista una medida, ¿no?, de realizarla a nivel per cápita. Imagínate que siendo España el tercer productor de vino en el mundo, tiene un per cápita que cada vez va bajando en temas de vino. Y en una situación con el Ecuador, aunque no haya una estadística específica, ¿no?, lo que yo sí se puede notar a leguas es que el consumo de vino ha aumentado. ¿Por qué? Yo te comentaba, me parece también en una ocasión anterior, nosotros hace 40 años el Ecuador tendría 4 marcas de vino, 4. Y en la actualidad pues puede rebasar tranquilamente 250, 300 marcas de vino y de tipos de vino. Y eso hace ya que el consumo, pues por obvias razones, por un tema de mercado y que tengas que vender, de que el consumo del ecuatoriano ha aumentado. Si bien es cierto, siempre se ha pensado que las ciudades de sierra, que probablemente quizás por clima, por cultura, especialmente Quito, ha tenido un consumo mucho más preponderante y mucho mayor, creo que Guayaquil está tomando la batuta muy fuerte en cuanto al consumo del vino. Bueno, en todo caso, en el Ecuador le tomará mucho tiempo llegar a los números de consumo que se manejan en otros países. Ahora, cambiando un poco, vámonos al lado opuesto, el whisky. Dos bebidas alcohólicas completamente diferentes, ¿no? Este vino es un fermentado, este es un destilado. ¿Podrías explicarle a grosso modo a la gente qué diferencia hay entre un destilado y un fermentado? Bueno, el whisky probablemente también sea una de las bebidas más famosas del mundo entero. También tiene muchos años, quizás un par de miles menos que el del vino, porque realmente desde que nació la civilización ya existía el vino. El whisky también tenemos ya estudios de que probablemente exista hace unos 5.000 años atrás. Entonces, el whisky también ya ha tenido un proceso de evolución muy interesante. Básicamente, la diferencia pues que uno puede marcar es por el proceso y
el insumo, en este caso, de donde proviene. El vino de la uva, el whisky pues tenemos de la malta, que proviene de la cebada, o también pues, que tú lo conoces más, de otros cereales, ¿verdad? Y el proceso. Este es un destilado, como tú bien lo dijiste, ¿no? Donde obviamente a través de su proceso hace que el nivel de alcohol sea mucho mayor, mientras que el del vino es una fermentación, porque lo que hace es que el mosto de la uva en contacto o en presencia de las levaduras hace que toda esa azúcar que va conteniendo pues se va convirtiendo en alcohol, ¿no? Entonces, básicamente así, a grosso modo, un poco la diferencia entre las dos. Entendemos. También cambia la cifra de consumo. Por ejemplo, entre los países que más consumen whisky, el per cápita no pasa poco más allá de 2 litros al año. Es obvio, esto contiene muchísimo más alcohol que contiene un vino. Además, el vino en muchos países es una bebida familiar, o sea, para acompañar todas las comidas. El whisky poco a poco se va maridando con las cenas, con los almuerzos, etcétera, pero no en la proporción o dimensión que tiene el vino. Entonces, ahora vamos un poquito a hablar de qué diferencias existen entre uno y otro. Empecemos. Al catar un vino, ¿qué es lo primero que tú destacas? Bueno, creo que en el proceso de cata podemos tener los 3 aspectos más importantes y que puede ser similar en los dos. El aspecto visual, el aspecto aromático y el gusto, ¿verdad? Yo creo que en el tema del vino, ¿no? Y también en el tema del whisky, cuando uno observa el color, uno lo que quiere observar primero es que el producto esté completamente sano, por así decirlo, ¿no? Uno, créemele que con el color del vino, por ejemplo, si uno habla del vino y si uno ve algo que definitivamente no está bien o hay alguna partícula por ahí, pues definitivamente sabemos que no está totalmente bien elaborado o ha habido un problema con la botella o etcétera, ¿no? Puede haber algún tipo de problema. Eso con el color. Además de hablarnos de la edad. El vino, por ejemplo, con el color nos muestra mucho la edad, nos habla mucho de la edad. Y en los aromas, nosotros empezamos a tener aromas que son de la propia fruta, aromas que son de la fermentación y aromas que son de la crianza en la barrica. En el tema del whisky, pues me imagino que has de corroborar conmigo que es algo muy similar. Sí, algo muy similar. O sea, recuerden que todo alcohol es inicialmente blanco, así que el color que tiene un whisky es adquirido por la interacción que tiene durante el proceso en la barrica. Generalmente todo whisky va desde un blanco aginebrado hasta unos colores melaza oscuros, dependiendo la edad. En algunos casos, o sea, muy especiales, utilizan un colorante que es permitido, ¿no? Para unificar los productos que vienen de distintas barricas o de distintas mezclas. Pero en términos generales, inclusive el color proviene de la barrica. ¿Pasa lo mismo en el vino? ¿Hay algún colorante que se permita añadirle o no? Bueno, la verdad no. Sí. Hay procesos que se permiten, por ejemplo, en el vino. Especialmente hay países como en Francia, donde se permite para corregir ciertos problemas, por ejemplo, falta de azúcar. Entonces hay un proceso que se llama la chaptalización, que permite corregir temas de azúcar y va de la mano con corregir el tema de la acidez. Más que nada para cómo tenemos nosotros el sabor. Ahora, corroborando... Ok, le agradezco, disculpa que te interrumpa. Nos quedamos entonces. Lamentablemente el tiempo a veces es nuestro enemigo, pero en la segunda parte de este programa continuaremos el tema ya abordado. ¿Sabes qué agua consumes? Obviamente la de mejor calidad y que cuenta con certificación INEN. El agua que producimos en la toma es el resultado de un minucioso y delicado trabajo que consiste en convertir el agua cruda de Río Daule en agua potable de la más alta calidad. Más de 100 personas en Planta La Toma, entre técnicos, especialistas y operarios, hacen posible un estricto proceso de producción de 1 millón de metros cúbicos de agua al día.
Todos los parámetros de producción y calidad son monitoreados las 24 horas, 365 días al año, en cada una de las fases de proceso de potabilización. De esta forma, garantizamos que el agua que recibes en tu hogar no solo sea apta para el consumo humano, sino que sea la mejor. Interagua, que todo fluya. Las situaciones cotidianas de riesgos por las que atraviesa la comunidad son el eje de atención, análisis y prevención en Checklist con Erika Poveda. Tenemos una cita todos los miércoles a las 12 del día para hacer nuestro checklist, aquí por Max TV. El ingeniero Andrés Mendoza, presidente de EMAPAC, entidad anfitriona del 11º Foro Iberoamericano de Regulación y de la 18ª Asamblea de la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas, dio la bienvenida a las delegaciones de los 17 países participantes en los eventos regionales. En su intervención, ponderó la transformación que Guayaquil ha experimentado en los últimos años. Las administraciones del alcalde Jaime Nebot y de su predecesor, el expresidente León Febres Cordero, la transformaron en una urbe moderna, limpia, con servicios básicos, ordenada o eficiente y especialmente solidaria, donde la población paga con orgullo sus impuestos cada año, cosa que no es común en ningún lugar. El ingeniero Óscar Pintos, presidente de Adelasa, destacó el trabajo brillante de EMAPAC en su calidad de organizadora de las citas regionales, lo cual implica connotaciones elocuentes en el proceso de integración para el bienestar y el desarrollo. ¿Esto qué significa? Que Adelasa, a partir de toda esta evolución que ha tenido en sus foros y de su presencia en las distintas actividades, tiene ya un reconocimiento y ha empezado a abrir todos nuevos canales de intercambio de experiencias, de comunicación, de perfeccionamiento, y que nos permita a nosotros mirar con verdadera esperanza hacia adelante con respecto a cuál va a ser el futuro de la actividad regulatoria en nuestro país y en América Latina y el Caribe. Por su parte, el ingeniero José Luis Santos, gerente de EMAPAC, hizo énfasis en los proyectos que ha impulsado la institución guayaquileña, enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El plan estratégico cuya ejecución se inició con la concesión de los servicios al sector privado está enmarcado en las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente en el ODS número 6 relacionado al agua y saneamiento hasta el año 2030. Esto es, lograr el acceso universal y equitativo de agua y alcantarillado. Volvemos. Esta vez me acompaña José Masud. Nos ha acompañado en múltiples ocasiones en el programa y todos sabemos que es un experto y amante de los whisky. Así que, enfrentando a Sebastián, podemos tener un bonito diálogo, un gran debate sobre las cualidades de ambas bebidas. En la primera parte vimos la parte visual. Vamos ahora a la parte olfativa. ¿Qué destaca en los whiskies durante una cata en esa área? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme nuevamente, Hostilio, feliz de estar acá. Sí, en efecto, yo siempre digo que la parte más divertida de catar whisky es la parte de tomárselo. Sin embargo, la parte más simpática es la parte olfativa, la parte en que podemos percibir los aromas del whisky. Habiendo dicho esto, creo que la paleta de aromas del whisky es de las más estrambóticas y versátiles que existe. Quizás no es tan amplia como paleta en cuanto a cantidad de notas de cata como las que podría tener una paleta de sabores del vino, pero la del whisky puede tener estas particularidades de decirte que hay whisky que me huelen a pelotas de tenis, a baldes de plástico, e inclusive es un músculo que se desarrolla el olfato, ¿no? Con un poco de práctica uno puede pasar de oler simplemente vainilla, caramelo y madera
a poder encontrar notas de cata mucho más elaboradas, piña, coco, etcétera. Entonces realmente es un arte que se va desarrollando y que es muy, como les digo, muy simpático, ¿no? O sea, no es que somos diferentes, o sea, es simplemente una habilidad que cualquiera puede adquirir con la práctica. Sebastián, en cuanto al vino, o sea, ¿qué hay con los olores? ¿Es tan diversa la gama de aromas que se perciben en un vino? ¿Mayor o menor que la que se puede percibir en un whisky? Bueno, a mi gusto personal coincido en la mayoría de lo que ha comentado José, pero quizás discrepo un poco en algo que ya les voy a comentar. Efectivamente, coincido igual que José, el tema del aroma despierta sensibilidades, despierta el espíritu, despierta el corazón, el alma, o sea, uno realmente empieza hasta a filosofar y a pensar mejor cuando empieza a admirar los aromas, ¿no? y a sentirlos. Ya la parte pues del gusto uno corrobora, es bonito, pero la parte de los aromas es muy interesante. En cuanto al espectro, efectivamente puede llegar a ser mucho más amplia que el tema del whisky, pero el tema de lo estrambótico también puede darse al tema del whisky. Yo he estado catas, por ejemplo, y por darte un ejemplo, dependiendo de la zona y dependiendo de la cepa en donde está plantada, hay cosas que entregan unas cepas que, por ejemplo, si uno habla de un Sauvignon Blanc, por ejemplo, un vino blanco que es producido en Chile, o el que es producido, por ejemplo, en la zona del Sancerre, por ejemplo, en Francia, yo puedo decir, este me huele tropicalmente, ¿no? Y alguien dice lima, limón, y alguien puede decir, esto me huele a pipí de gato. Okay. Vamos por decirte, ¿no? Tengo ciertas inquietudes, o sea, ¿de dónde proviene el aroma? Entendemos que son múltiples los factores que enriquecen los aromas, empezando por la semilla. O sea, pero ¿cuánto aporta el cereal en aromas al whisky? Bueno, es una conjunción de todo, ¿no? Es una conjunción del agua que utilizaste, el cereal que utilizaste, la barrica en lo que lo maduraste. Para mi criterio, la barrica es la que le otorga el 80% de sabores y aromas al whisky, por lo menos, entre el 75 y 80%. Pero sí, en el caso del whisky, percibir los aromas puede ser quizás inclusive un poco más fácil, no requiere de tanta experticia como otras bebidas espirituosas por la cantidad de alcohol que tiene. Porque tenemos que entender que las partículas de alcohol que componen la bebida espirituosa no son alcohol de clínica, sino son partículas de sabores y de aromas. Mientras más alcohol vas a encontrar más sabor, más aroma. Para ponerles un ejemplo, una partícula que se llama estraticol es la que le provee de los aromas de coco. Entonces, mientras más estraticol tenga el whisky, va a predominar el olor a coco. Entonces, al tener 40% grados de alcohol mínimo el whisky, al oxidarse, al entrar en el vaso, las notas de aroma salen y esto permite que puedas percibirlas, y es realmente es una cuestión netamente química en este caso, ¿no? Bueno, de 4 cereales vamos a miles de variedades de vides, de las cuales obviamente un número más reducido son comerciales. Pero pasa lo mismo que pasa con el whisky. Bastante parecido, como te había dicho en el segmento anterior. La uva, en el momento del proceso de la fermentación, ¿no? Cuando pasa a la barrica, dependiendo del tiempo que está en la barrica, eso empieza a ganar dos cosas. Por un lado, los taninos, que es aquellos polifenoles que le otorgan la estructura al vino y que son otorgados más allá del tema de la película o de la pepita de la uva, son otorgadas por la barrica. Eso hace que los aromas se vuelvan mucho más complejos que lo que podemos sentir de una fruta, por ejemplo, que es de la propia cepa, ¿no? José antes dijo que a su criterio 80% de los aromas provienen de la maduración. En el caso de los vinos, no todos los vinos tienen maduración. ¿Qué pasa con los que sí tienen maduración? Ya, ahí depende de dos cosas. Primero, de qué tipo de vino estamos hablando, y segundo, cuánto tiempo ha sido criado, y tercero, cuánto tiempo ha pasado desde que ya salió al mercado y uno lo ha dejado ganar tiempo en botella. Porque el vino, yo no sé, José me lo va a corregir, que ya en el whisky, después de haber salido de la barrica, es lo que tenemos. El vino, por ejemplo, un gran vino, por poner ya algún extremo grande, un gran vino francés, por ejemplo, uno dice una cosecha que ha pasado unos 5 años, dicen algunos que puede ser un infanticidio abrirlo, porque
después de haber salido de todo su proceso, necesitará mínimo 20 años para que pueda, estoy hablando de un gran vino, ¿no? 20 años para poder empezar a sentir toda esa complejidad de aromas que se pueden desarrollar en el tiempo. José, vos nos decías que influye desde el agua, evidentemente el tipo de destilación, la maduración, el medio ambiente. ¿Qué aromas provienen en sí de la barrica? Bueno, depende de la barrica también. Las 4 más utilizadas son la barrica de Borbón americano, la del roble americano, que eso favorece vainilla, coco, bronceador, caramelo, ciruelas. Está en su contraparte, que vendría a ser la barrica europea, el Quercus robur, como le llaman, que predominan los frutos deshidratados, los frutos secos, mazapán, pan, mantequilla. De ahí tenemos el roble francés, que es un poquito una mezcla de ambas. Especies. Sí, especiado. Jengibre. Y también tenemos el Quercus mongolica, el japonés, que justamente tenemos aquí una botella de Hibiki, donde es mucho más floral el aroma, se vuelve frutal también, cítrico, pero notas cítricas no típicas, no de naranja, sino de mandarina, kiwi, frutas tropicales, ¿no? Siguiendo en lo que está, ¿de dónde surge los olores turbosos, los ahumados? Ah, los mejores. Los mejores palmeros para tu gusto. Los mejores, para mi gusto, sí. La turba es una tierra en estado de descomposición, pantanosa, que no termina de descomponerse, que cuando se la corta y se la seca, sirve de combustible fósil. Entonces, esos aromas que provienen de los whiskies turbosos no tienen nada que ver con la barrica. De hecho, la barrica los disminuye mientras más pasa el tiempo. Esto sucede que cuando queman la cebada para impedir, para matar la generación, la malteada, terminarla, es el humo de la cebada, de la turba, que se impregna en la cebada y se queda ahí. Es una cosa impresionante. Inclusive los expertos la miden en partes por millón, ¿no? De cuánto humo tiene cada whisky. Sebastián, obviamente en el vino no hay ese proceso, o sea que puede decir que en el vino no hay olores ahumados. A ver, no hay olor a turba. Claro, no, ahí estamos hablando de otra cosa. En el tema del vino, normalmente lo que podemos apreciar dentro de la gama de aromas son, por ejemplo, aromas, por ejemplo, terrosos. Aromas que, por ejemplo, del chocolate, aromas del café, que normalmente aparecen ya en el tema de la barrica. ¿Qué ha aparecido, como lo decía José? Nosotros tenemos especialmente el roble francés y roble americano, ¿okay? Y el roble francés es el más fino de todos, ¿no? Es aquel que en rendimientos da mucho menos que el americano, y no se puede utilizar cualquier tipo de roble. Especialmente hay que utilizar el roble, el Persae, no más bien no todo el Robus, ¿no? Y que viene de la zona de Allier. Es el más famoso de los robles franceses que se pueden utilizar. Esa da unas notas especiadas. En cambio el americano es más el aroma a coco, por ejemplo, vainilla, poco. No tenemos tiempo para más. Ojalá hubiéramos podido seguir. Creo que en la parte ya del gusto hubiéramos encontrado y cada uno defendido su posición con respecto al vino y al whisky. Pero anhelamos que en el próximo programa los televidentes puedan enterarse sobre ello.